algunos años atrás para la fiesta de los estudiantes durante la semana del estudiante en La Paz, Entre Ríos. Se hizo un evento muy lindo en la plaza del centro del pueblo. Se citaron todos los estudiantes secundarios de todos los colegios para hacer una guitarreada y mateada y para que el cura del pueblo y los pastores evangélicos del pueblo eh, respondiéramos preguntas eh, privadas de los chicos que ponían en buzones que había en cada colegio. Una de las preguntas fue de una chica que preguntó así: ¿cómo queda frente a Dios una chica que los padres la obligaron a abortar? ¿Cómo queda ella delante de Dios? Yo he tenido que responder esa pregunta después en alguna mujer que alguna vez me dijo: pastor, hay algo que me queda de mi pasado, y es que mi marido me convenció de que aborte una vez, y ¿cómo quedo yo? ¿Dios me puede perdonar ese pecado? ¿Qué puedo hacer yo con eso? El tip de esta mañana es para responder puntualmente a esta pregunta, y queda el tema del aborto. Es un problema, porque en el concepto contemporáneo de que todo lo moderno es bueno, hay cosas que son hasta graciosas, generadoras de memes, como por ejemplo si tenemos que tener Halloween o no. Entonces copiamos un modelo simplemente porque es divertido, moderno y recanchero. Y en esos tics con C, tics culturales contemporáneos, damos por sentado que el aborto es una gran solución para un problema que es grande. No hay, bueno, voy a hablar de eso en otro momento. Hoy me concentro en qué pasa con una mujer que ha abortado, o en general en cualquier persona que ha hecho algo malo, pero que no tenía, pero que ahora no lo puede resolver porque ya pasó el tiempo. También es el caso típico de alguien que murió y alguien que decía: yo me había peleado con esa persona y ahora ¿cómo queda eso? Porque ya no tengo la oportunidad de pedirle perdón o de perdonarlo. Y hay personas que yo conozco, incluso en mi familia, que han ido a la tumba de alguien, han estado mirando esa tumba y diciendo: bueno, yo te perdono, yo te perdono. No porque la persona escuche, porque no está escuchando, pero sí porque es importante ese acto simbólico de decir: yo me saco de encima esto. Dejo para ser, mira, para ser más justo, aunque voy a usar una palabra grosera, para dejar de ser un desgraciado. Vos sabés que a mí me interesó desde chico buscar en el diccionario las malas palabras, porque en casa estaba prohibido decirlas, y entonces a mí me daba curiosidad saber, bueno, pero ¿qué significa? Entonces, pues, iba a poner un ejemplo, mejor no. Y la palabra desgraciado es una palabra que en la Edad Media, que no se caracterizó precisamente por conocer la doctrina cristiana a fondo, había algunas personas que no solamente llegaban a la conclusión de que Dios ya no los iba a poder perdonar, porque eran unos desgraciados, es decir, personas que habían caído de la gracia, sino que entonces de ahí en adelante se dedicaban a recoger los pecados de los muertos. La gente les pagaba para que ellos se hagan cargo de los pecados de los muertos, les daban de comer y entonces ellos vivían de eso, de ser desgraciados. Ahora, no es una alegría ni es una profesión para nadie tener que ser el desgraciado del pueblo. Por eso, para aquel que piensa que es un desgraciado, yo quiero decirle esta mañana la palabra de Jesús, de que todas las personas, todas las personas, todas las personas son objeto de la gracia de Dios. Si hay algo que vino a mostrar Jesús, es la gracia y no la desgracia. Lo dijo él específicamente. En Mateo 12, 31 y 32
hay un texto donde Jesús dice algo raro, algo fuera de lo común, en un contexto donde lo hicieron salir de las casillas, porque, aunque en realidad Jesús nunca se salía de las casillas, lo hicieron enojar porque estaban diciendo que él expulsaba demonios porque él mismo era un demonio. Y Jesús se reenojó con eso y dijo así: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es interesante que cuando la gente lee este texto, cuando leemos nosotros este texto, enseguida lo que nos llama la atención es que hay un pecado que nunca va a ser perdonado jamás. Y eso produce un terror. Y está bien que así sea, porque hay que tener temor de Dios, temor de hacer algo eh, que a Dios no le agrade o que nos traiga condena sobre nuestra vida. Pero la parte que hay que resaltar de este texto es la que dice Jesús: a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, que es la parte que no prestamos atención. La prueba está en que el propio apóstol Pedro, por ejemplo, cometió ese pecado y cometió esa blasfemia, blasfemó contra Jesús. Sin embargo, Jesús lo restauró y le dijo: que te encargo este trabajo de cuidarme las ovejitas como un pastor. Y así es interesante ver esto y fijarnos un poquito en qué quiere decir eso de hablar una palabra contra el Espíritu Santo. El problema que tenemos acá, para mí, ¿no? Es una opinión, es porque no entendemos claramente la palabra palabra. La palabra palabra para nosotros es una cosa que uno dice, y tenemos un dicho que dice: las palabras se las lleva el viento. Si nosotros le dijéramos, nos fuéramos al pasado y le dijéramos a Jesús: y tú sabes, Jesús, que las palabras se las lleva el viento, él diría, probablemente, ¿no? Hay palabras que se las lleva el viento, pero hay palabras que son eternas porque son las palabras de Dios. Y lo que en contexto lo que quiere decir es una persona que todo el tiempo está tirándose en contra de la voluntad de Dios, todo el tiempo está en contra de la voluntad de Dios. Ese es un pecado que no le va a ser perdonado, entre otras cosas porque la persona jamás va a pedir perdón de eso. Porque la persona que está resistiendo y resistiendo y resistiendo al Espíritu Santo no va a conocer la gracia de Dios en la tierra y no va a conocer la gracia de Dios en el cielo, porque él sistemáticamente se opuso a la gracia que Dios tenía sobre él, siquiera si se hubiera arrepentido y hubiera dejado de estar hablando o siguiendo un discurso contrario a Dios. Yo he descubierto en el ministerio que la gracia de Dios, es decir, que el hecho de que una persona sepa que Dios le ama y que tiene una buena voluntad para él y que le perdona todos los pecados, produce alivio, bienestar espiritual y paz en el corazón. De manera que el mensaje esta mañana sobre este tema puntual, ¿no? ¿Qué pasa sobre una mujer que ha sido obligada o se fue confundida y tuvo que abortar y ahora quiere ver cómo se puede solucionar ese u otro problema que pasó la frontera de la muerte y entonces ya está del otro lado? Que este texto de Jesús te dice claramente: a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Te lo dice uno de los tantos que hemos sido perdonados por Jesús.